Llegó la hora donde vamos a decidir el avance de México hacia la final del Campeonato Mundial de Fútbol del 2030. Agárrense ustedes, pues. El editorial es el siguiente. Con tanto experto y aún así fuimos eliminados. Repito, con tanto experto y aún así fuimos eliminados. Muy bien. Es una cosa increíble leer a algunas personas aparentemente serias, editorialistas de postín, dar sus opiniones sobre lo que pasó en ese fatídico quinto juego. Bueno, es que no ganaron los ingleses, ¿eh? Nosotros cometimos 2 errores garrafales y que al llegar y que no sé cuántas babosadas. Yo no entiendo a esa gente. O sea, los partidos en esa como en otras competencias de otro deporte, en el caso del béisbol se gana por carreras, en el caso del básquetbol por canastas y en el caso del fútbol por goles, punto. Oye, que es que no lo metimos, pues como son brutos, pues. Pero hay una cosa muy curiosa. No he leído un comentarista de estos expertos, ¿no? Acá, que acepte los ingleses son mejores que nosotros. Ni madres. Nosotros perdimos, no ganaron ellos. Pues ¿sabes qué, carnal? Que ellos sí ganaron y avanzaron a la siguiente ronda. No sé cómo les vaya a ir en la siguiente, ¿verdad? Pero por lo pronto fueron mejores que nosotros. Las razones que ustedes quieran aducir, etcétera, etcétera, salen sobrando. Una de las grandes taras que tenemos los mexicanos es que somos pésimos perdedores. En una competencia, en este caso de deportes de conjuntos, el elemento importante de la deportividad, de la madurez de los participantes, no es tanto festinar la victoria, sino es aceptar que el otro jugó mejor o fue mejor que nosotros. En los deportes individuales, pues no hay a quien echarle la culpa. Es el esfuerzo de cada uno. Ahí ni alegar, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí en este espectáculo? Que desde un principio, toda esta bola de gritones en los programas de opinión, porque incluso trajeron a alguien del extranjero, un señor argentino. Bueno, yo cuando estaba esto y verás, y no sé, un señor, no me acuerdo, se apellida Romano, creo, alguna cosa así, ¿no? No estoy enterado yo de eso, pero era un programa de opinión donde había como 15 opinantes ahí. Era una cosa, y acá, y esto, y bueno. Todos sabiendo todo, por supuesto, ¿verdad? Y no, que acá, que jugó y que la meta inviolada porque no nos han metido gol. Pues nomás requirieron 3 los ingleses y nos mandaron por el caño. Es que el fútbol, hasta donde yo entiendo esta competencia o esta cosa, ¿verdad? Se trata de 2 cosas. De que no me metan gol y que yo meta goles. O para decirlo matemáticamente, que el número de goles que metimos en la portería sea estrictamente mayor, porque no valen los empates, vamos a ponerlo así, que sea mayor que el número de goles que nos metieron. Una desigualdad muy sencilla en matemáticas. Entonces, pues llegó la realidad y ñacas bonito. Oh, ay, 3-2, nomás para que se eduquen, ¿verdad? Y entonces empiezan los especialistas y que acá y que yo y que esto, y que bueno, fueron 2 errores, pero que ahí, que el Flanagan o como es, algún apellido así raro y que esto y que el otro, pero el hecho es que perdimos.
Digo, yo no, pero dijéramos, México perdió, pues. Muy bien. Pero eso va a terminar las derrotas en el fútbol soccer. Yo tengo una tercia de especialistas y expertos que nos van a llevar directo a la Copa Mundial en el 2030. Es más, la FIFA va a decir, ¿saben qué, señores? Mejor, miren, mejor ni vengan, ¿verdad? O ni vayan a la siguiente ciudad donde va a ser, que no sé dónde va a ser, en qué país el próximo campeonato, porque están estas tres personas con la selección mexicana. Ustedes no tienen nada que hacer. La primera personalidad que está aquí es alguien fuera de serie. Es una persona que, cuidado con ella. Y el análisis profundo que hizo ella, tuvo a bien publicarlo en el periódico El Universal, con un título de su análisis profundo, con un título profundo, o sea, casi estratégico, ese título de ese análisis que hizo esta persona. Aquí está. Viva México, cabrones. De esa gran entrenadora de fútbol que destaca en el firmamento, Xóchitl Gálvez Ruiz. Así dijo ella. Viva México, cabrones. ¿Qué se requiere más en el 2030? Ponerla al frente del cuerpo técnico de la selección. Y cuando ustedes leen el análisis que hace ella, una cantidad de cursilerías y de esa actitud propia del mexicano, donde pues nos ganaron ellos, pero no perdimos, y una cosa que me molestó sobremanera, tal parece que este país, desde Tijuana, desde Mérida a Ensenada y todo el país, lo único que le interesa es el fútbol. Y utilizando, dice ella, nos emocionaron hasta el último minuto del partido. Durante 24 días sembraron la felicidad entre los mexicanos. ¿En serio? La señora se ha desempeñado en algunas áreas del sector público relacionados con los indígenas, perdón, con los pueblos originarios. Y esa gente vive en la peor de las miserias, desnutridos, mal alimentados en consecuencia, en la marginación, enfermedades, etcétera, etcétera, ya perdidos en las montañas del país. ¿Ustedes piensan que a esos les llegó la felicidad que sembró la selección nacional? Mire, yo le diría a usted, ingeniera, con todo respeto, no mame, por favor. Por favor, se lo digo, aunque suene esto grosero. Es increíble que usted repita varias veces, es que los mexicanos, nosotros, con el fútbol. No, señora, son un grupo relativamente pequeño dentro de los 135 millones de mexicanos, que tuvieron todos los días que ir a trabajar, que tuvieron que, con el sudor de su frente y el sudor del de enfrente, tuvieron que trabajar. En la informalidad, 2/3 partes de esos 55 millones de mexicanos. Y usted que salga con esta bola de cursilerías y exageraciones y con ese título, debería darle vergüenza a usted, señora, y debería ofrecer una disculpa por escribir tantas tonterías. Sí, usted es aficionada al Cruz Azul, pero no tengo yo la culpa, ¿verdad? Pero esto que ha escrito usted, qué bárbaro. Al final, Inglaterra se llevó los octavos 3-2 en lo que fue la última función del Mundial en territorio mexicano. Con ese marcador, en las calles de las ciudades donde se vivió la algarabía de los partidos pasados, los mariachis callaron. Se sintió un silencio estremecedor
entre los mexicanos, probablemente una mezcla entre enojo, tristeza y frustración. Otra vez, señora, pero ahora dicho de manera políticamente correcta. No succione, por favor. Bueno, pues esta es una de las personas expertas y yo propongo que sea la que encabece el equipo técnico. Pero luego tenemos otra personalidad y esto habla de lo polifacético que son nuestros grandes intelectuales mexicanos. Hay una persona que fue consejero del INE, que acompañó a este señor Lorenzo Córdoba Vianello. Él es, si no estoy equivocado, economista de formación, pero pues llega a ser consejero del INE. Estuvo ahí no sé cuántos años, 6, 7, 11, los que hayan sido, ¿verdad? Inmediatamente, para no dejar de batearla, regresa a su puesto, creo que en la Escuela de Economía de la UNAM. De ahí también inmediatamente creo que fue a una estancia, no sé si corta o larga, a Roma, a Italia, para alguna cosa académica. Escribió un libro que se llama El futuro se escapa, creo que es. ¿Verdad? Aquí lo tengo. Déjenme ver. Efectivamente, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hombre? Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que el futuro que se escapa. Ustedes pueden ver aquí a la derecha donde dice el futuro que se escapa. Es tanto en lo político como en lo económico, es una repetición de lugares comunes, no aporta algo nuevo, simplemente es un recuento ahí de que estadísticas y cosas así. Pero luego, el doctor Murayama tiene a bien despacharse en su colaboración en El Financiero, donde nos plantea todo un análisis profundo, completo de la situación de por qué el fútbol es tan malo. Y hace un análisis que los dueños de los equipos, las televisoras, los de estos de la acá y demás, allá. Y dice uno, yo no entiendo por qué personas que saben tanto del fútbol no hablaron antes. ¿Por qué el doctor Murayama no les dijo a su público o en una sesión del INE, señores, hay que prepararnos porque estos dueños de las televisoras, estos dueños de los equipos y la corrupción y esto, no dijeron nada? Tuvieron que darnos hasta por debajo de la lengua para que el doctor Murayama soltare de su ronco pecho una serie de lugares comunes que son bien sabidas en relación a esta corrupción que priva en el fútbol mexicano. Pero ahí demostró él que sabe mucho de lo que sucede tras bambalinas en el fútbol soccer. Entonces, por esa razón, él sería un gran complemento para la directora técnica general, la ingeniera Xochitl Gálvez Ruiz. Y para que estuvieran fuertes todos ellos, pues una buena dosis de jaletinas y de tamales, pues eso fortalecería, pura proteína, ¿verdad? Ya van 2, pero ahora viene el tercero, que es el de la parte de la analítica, el de la analítica. Hoy, en un tuit, ya ahorita creo que es el segundo o el tercero sobre el tema, en un tuit, el doctor José Antonio Meade se lanza y que tantos acá y que por allá y que si Ronaldo y que si esto y el otro y saca una tabla ahí medio rara.
haciendo un análisis acá profundo. Y dice uno, no cabe duda que en este país las cosas están al revés. Miren, José Antonio Meade Curibreña fue el candidato que por desgracia el PRI designó como su candidato a la presidencia de la República. En su momento, yo dije una y otra vez que fue el peor candidato que pudo designar el PRI. Como dije también el 24, que la peor opción que escogieron los tres partidos que integraban el Frente Amplio por México era la ingeniera. Se acordarán ustedes que aquí lo dije. Y en el caso de José Antonio Meade lo dije también. Un hombre que no era del PRI, sin partido, etcétera, y un hombre que no tiene los elementos de la vagancia política, es así, muy decente, muy honrado, católico, practicante. A ver. Un candidato a la presidencia de la República debe de reunir otras características, otras cualidades, pero en fin, quedó en tercer lugar abajo de Ricardo Anaya. Pero por la capacidad que tiene él de ese análisis profundo como el que hoy hizo y publicó en el Twitter, pues yo creo que tenemos una trinca, una tercia en el personal técnico que sería imbatible. Primeramente, Xóchitl Gálvez, que con la enjundia del mexicano y al grito de ¡Viva México, cabrones!, pararemos hasta la portería enemiga. Y en el caso del análisis de las causas estructurales de las derrotas, el doctor Murayama las detalla perfectamente. Entonces es cuestión de decirle al Miquel Arriola, oye Miquel, aquí te trae la solución el doctor Murayama. Mira, aquí está su artículo en El Financiero hoy, y con esto seguramente tú no sabes que los dueños de los equipos son una bola de sinvergüenzas, que las televisoras se aprovechan para meterle comerciales e idiotizar a la gente, pero él aquí te lo explica en esto. Va a decir el Miquel, gracias doctor, esto es lo que estábamos esperando para brillar en las grandes ligas internacionales. Y en el caso de Meade, es el que haría la analítica, la inteligencia artificial. No habría que consultar al chat GPT. Estaría ahí José Antonio Meade, doctor de Yale, y díganme ustedes quién nos retaría, quién se atrevería a retarnos con estos tres grandes especialistas que se la saben de todas en materia de fútbol soccer. Por si hiciere falta, hay todavía algún grupo de varios millones de mexicanos que con trabajos terminaron la primaria, pero ya son técnicos al frente de equipos de fútbol soccer imaginarios. Usted a quien le pregunte ahorita, súbase al metro o súbase al metrobús y vea a alguno así con cara de tristona y le dice, oiga, pero ¿me puede hacerle una pregunta? Sí, dígame. ¿Está usted triste porque perdió la selección? Sí, hombre, qué golpe nos dieron. ¿Y a qué cree usted que se debe? Es que fallamos en el momento, los errores y que Aguirre, etcétera, etcétera. Sí, ¿verdad? Qué bárbaro. Es que no debíamos haber perdido, jugaron mejor nuestros muchachos, pues sí, pero parece que los otros jugaron un poquitito mejor que los nuestros. Esto que le estoy diciendo a usted, de tantos técnicos, directivos, etcétera, no es nada más con el fútbol soccer. ¿Recuerdan ustedes cuando se anunció ya hace varios años de esto? El descubrimiento en aquel acelerador de partículas, este ciclotrón que está en una, en una circunferencia inmensa allá en Europa, el CERN, con N, C-E-R-N, Centro de no sé qué de Recherche Nucléaire,
centro de algo de investigación nuclear. Es en francés esto. Y mediante los experimentos de estar bombardeando núcleos con electrones, etcétera, descubrieron que había una partícula subatómica o alguna cosa, la partícula de Higgs, la partícula de Dios le llamaron algunos. ¿Ah? En ese momento surgieron, me acuerdo, estaba con Paco yo allá en imagen y nos reíamos porque la gente opinaba sin tener la menor idea, eran menoridios, pero explicaban, bueno, ¿y cómo ve usted esto de la partícula de Dios? Que uno muy importante, es la partícula de Dios, sí, pero ¿cómo la ve usted? Bueno, pues eso, es Dios, es la partícula de una bola de babosadas, pero nadie se quedaba callado. Así hoy, hay millones de mexicanos que son directores técnicos enmendándole la plana al Asco Aguirre. Dice uno, ¿tendremos remedio? No, señores. Ahora, yo la esperanza que tengo para el 2030 es que con esta tripleta que tenemos aquí, este trío, Xochitl, Murayama y Mid, miren, en caballo de Hacienda, bueno, en caballo de Hacienda no, porque son muy brutos los que están ahorita en Hacienda, en un caballo de alguna feria de esas de Chapultepec, ahí en los caballitos esos. Es increíble que personas, y hay otra cosa que quiero comentar, pero esto es desde un punto de vista un poco diferente. Ahorita les voy a explicar de qué se trata. Es increíble esa propensión que tenemos los mexicanos para hablar de lo que ignoramos. En algunos casos es la partícula de Higgs y lo que hace un ciclotrón, el bombardeo de núcleos, etcétera, ¿verdad? Y en otros es el fútbol. Entonces dice uno, no hay remedio, señores. Es por demás. No le busquen chichis a las culebras. No le busquen. No son mamíferos. En fin, dejamos entonces este tema. Espero yo que la Federación Mexicana de Fútbol, la famosa Femex Foot, pienso yo que le pasarán este video a Mikel Arriola para que ya le empiece a ponerse de acuerdo cuánto les iba a costar a la federación este trío de grandes especialistas en fútbol, soccer. Muy bien. Pero ahora viene algo desde un punto de vista diferente. Luis Carlos Ugalde, que tiene muchos malquerientes, pero no es mi caso. Yo creo que es quizá el mejor analista en materia electoral en México. Es un hombre con una sólida formación académica, con experiencia práctica en la academia como maestro en Harvard después de terminar su doctorado. Estuvo un año escolar dando clase allá en el niveles acá de alto pedorraje. Luego llega a México y es designado presidente del Consejo General del INE. Y le tocó la mala suerte de quedar marcado por lo apretado del resultado de la elección en el año 2006. Él, en una posición correcta, como lo marca la estadística, cuando el margen es sumamente pequeño, hay que esperar a los resultados. Y eso fue lo que hizo, en un alarde de responsabilidad técnica, ¿verdad? Se le echaron encima al grado tal de que salió de ahí. Muy bien. Sale de ahí, toma un tiempo para pasar el trago amargo y luego fundó lo que quizá es hoy, si no el mejor, uno de los 3 mejores think tanks en México de análisis económico, político, electoral también, que se llama Integralia. Que si usted no conoce esto, usted puede poner Integralia y ahí de tiempo en tiempo ellos suben algunos de sus análisis
gratuitos totalmente sobre temas que interesan a la sociedad en materia política fundamentalmente. Muy bien. Y él escribía en el Financiero, o sea, le dieron gasavión, seguramente porque no era del gusto de Jesús Ramírez, el pervertido este que es el mero mero en comunicación, ¿verdad? Pero luego se fue a Reforma. Muy bien. Y la columna de hoy en Reforma se titula Amargator. Es interesante y dice así Luis Carlos. Así me llamó un amigo el domingo por la noche cuando en un chat dije que la derrota de México frente a Inglaterra era una historia parecida a la de siempre. Disfruté los partidos y me emocioné como todos, pero el final fue triste como tantas veces. Hubo orgullo colectivo, esperanza y México terminará cerca del noveno lugar entre 48 equipos. No es poca cosa, pero el ciclo se repite. Emoción, ilusión, sí se puede y luego la derrota. Bueno, cualquiera puede perder, le ha pasado a Brasil, Alemania y Países Bajos en este mundial. El problema no es perder un partido. El problema es que México ha sido durante décadas una selección de resultados medianos, mediocres, habría sido más objetivo. Siempre hay una excusa, pero al final casi siempre acabamos igual, tristes. Luego la gente olvida, llega el siguiente mundial y se repite la secuencia. Y nada cambia y el negocio continúa. Y luego vienen los juicios profundos de esos conocedores del fútbol. Entre comillas, eres un pobre diablo ignorante, me espetó alguien porque escribí en Twitter que parte del problema es, comillas, una afición que ama mucho, perdona rápido y exige poco. Y así por el estilo está el artículo. Yo me solidarizo con Luis Carlos Ugalde ante las estupideces y groserías de estas personas que las más de las veces desde el anonimato insultan, ofenden de formas diversas. México hoy, señores, está dividido, por si faltare algo, entre dos grupos. Los que reconocen que Inglaterra jugó mejor que México y por eso nos ganaron, por eso nos derrotaron, debemos de ser, yo creo, como unos 150 mexicanos. Y varios millones que piensan que nosotros jugamos mejor, que atacamos, que tuvimos posesión del balón. Yo no entiendo esa gente que dice, es que tuvimos más posesión del balón que ellos, sí, pero el fútbol, soccer, los partidos se ganan no por los minutos de posesión del balón, sino por los goles que se meten en la portería del adversario. Tampoco por los tiros a gol, sino de esos tiros los que entran en la portería. Pero así somos los mexicanos. Nos agarramos de algo antes que aceptar que el otro fue mejor que nosotros. En esas condiciones, pues, ¿qué hacer? No prestarles atención, oírlos, porque ni siquiera vale la pena escucharlos. Hasta que estar ahorita rumiando su dolor, su frustración, sus ilusiones sin sustento, ya se les pasará, y regresarán a la normalidad de la corrupción, de la ineficiencia, de la mediocridad, del desorden, del desmadre que es lo propio de nosotros. He visto, alguien tuvo a bien enviarme, a raíz de que yo describí lo que pasó aquí alrededor del Ángel, un video donde aquello parece una fiesta de alguna tribu africana que está preparando 2, 3 exploradores que se los van a comer.
tirando a la gente arriba. Aquello, una cosa increíble. Muchachas, muchachos, viejos, viejas, etcétera. Y dice uno, qué difícil es el cambio en México. Y cada día que veo cosas como esa, me convenzo más de que por el convencimiento, porque mira, debemos ser así, nada vamos a lograr. He revisado las experiencias en otros países que eran igual de desmadrosos que nosotros, pero se ordenaron. Hay formas, pues, ya la he comentado aquí, donde el ciudadano tiene que comportarse con orden, disciplina, respeto. Pero en México eso, ningún político se atreve a tomar las decisiones impopulares y dolorosas. Por eso seguiremos, ya lo verá usted dentro de 4 años, si usted les compra otra vez a esa bola de sinvergüenzas que se mueven alrededor de los equipos, usted va a ser presa de sus comerciales y va a andar comprando cosas y esto y lo otro. Dice uno, bueno, ¿estará todavía Rafa Márquez? Es posible, o llegará otro y otro, pero siempre dentro de esa mediocridad que nos caracteriza. Usted sabe, pues, si decide que es hora de cambiar o se mete en esa turbamulta y aguantar vara. Punto, señores. Así es que ya lo saben. Yo quiero que me digan ustedes qué conjunto, qué trío de entrenadores como este que mencioné le llega a este que tengo aquí. La Xochitl, el Murayama y el Pepe Mid. Con esos, miren, peloteros de Guaymas, señores. No le busques, Miquel, no le busques, hombre, ya te tengo aquí esta trifecta ganadora. Con esto arrasamos en el siguiente mundial y cualquier competencia intermedia que se acumule por ahí. Señores, ¿qué me queda decir? Simplemente, como diría la gran entrenadora, la ingeniera Xochitl Gálvez, la reina de las jaletinas. ¡Viva México, cabrones! Aquí está como lo puso ella hoy en el periódico El Universal. Señores, así es esto del abarrote y la mermelada McCormick, siempre y cuando sea de fresa. No hay más que agregar. Con esto que he dicho, está cubierto el editorial. México le robaron ese partido, el quinto partido. Tuvimos más tiempo de posesión, más tiros a gol, etcétera, etcétera. Pues sí, pero aquellos tuvieron menos tiempo el balón, llegaron menos veces a la portería, pero metieron 3 goles. Y nosotros solamente 2. Y ahí estuvo la explicación. Lo demás que digamos es simplemente la expresión de lo malos perdedores que somos. Algunas personas no estarán de acuerdo conmigo, respeto profundamente su punto de vista, lo cual no quiere decir que si yo lo respeto están ustedes en lo correcto. No, señores. Respeto su derecho a expresar cualquier tontería que quieran ustedes. Pero eso no quiero decir que porque yo respeto su derecho a expresarse así, yo tenga que aceptar que las tonterías que dicen ustedes son correctas. ¿No les gusta esto? Bueno, pues ni modo. Busquen ustedes otro espacio si no les gusta este. Muchas gracias, señores. Y hasta aquí la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 8 de julio del año 2026.